El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a El debate de la economía. España apura los últimos días de la visita del Papa, sin duda lo mejor que nos ha pasado este año y que nos ayudará a afrontar las dificultades que tenemos por delante. Muchas de ellas se han hecho evidentes en el nuevo informe Situación España de BBVA Research. La institución mantiene el crecimiento del 2,4% de la economía española para este año, pero lo rebaja en 3 décimas para el año que viene, y alerta de una caída en la confianza de las familias y de una subida de nada menos que el 17% en el precio de la vivienda entre este año y el que viene. El informe también dice, entre otras cosas, que el impacto de la regularización masiva de inmigrantes en el crecimiento económico español podría ser nulo. Mientras en España estamos así, en Europa han decidido volver a subir los tipos de interés, algo que se notará en las hipotecas. El coste de la vida nos sube y para aguantar este sistema nos harán falta los inmigrantes, algo que ha vuelto a salir a la palestra con la visita del Papa, que ha llamado a acogerlos e integrarlos. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Y a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo y de la Universidad Villanueva. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues si os parece que, como estamos todo el día con el Papa, está aquí en España esta semana, y este es un podcast de economía, pero bueno, sí... No, pero el asunto que tiene mucho que ver. Ha dicho varias cosas. Sí. Para mí la más importante es la que tiene que ver con la inmigración. Que, bueno, el Papa no ha sido muy detallado al respecto. O sea, ha entrado en el aspecto fundamentalmente moral del asunto. Pero esta mañana, por lo menos en un momento que he oído yo su discurso, no solo ha hablado del aspecto moral de la acogida a los inmigrantes, sino ha hablado de las políticas. Ha mencionado que hacen falta políticas con respecto a la inmigración. E inmediatamente el presidente del gobierno ha pensado. No solo ha pensado y ha dicho, hombre, el Papa me dice que lo estoy haciendo bien porque estoy regularizando a los inmigrantes. Y entonces yo, después de haber oído eso, me he repasado el libro de Paul Collier, que es un libro muy, muy importante y muy interesante sobre el tema migratorio, en el que, digamos, la preocupación fundamental de Collier no es que haya inmigrantes, sino que la inmigración no conduzca a conflictos sociales importantes, como lo que hemos visto en Irlanda del Norte estos últimos días, ¿no? Y para ello, pues, formula un modelo en el cual digamos, la conclusión fundamental es que la inmigración, hay que hacer políticas de inmigración para conseguir que la asimilación de los inmigrantes sea equivalente al flujo de entrada de esos inmigrantes. Claro, esto no es una cosa macro, sino que va por orígenes, por tipos de personas, etcétera. O sea, no es lo mismo un inmigrante que viene de Argentina, por ejemplo, que un inmigrante que venga de Somalia. Evidentemente porque hay factores culturales muy importantes que están implicados en todo este asunto, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que he pensado es que esto de las políticas es mucho más complicado que la tontería esta que ha pensado el presidente del gobierno, diciendo que, bueno, con dar papeles a todos, pues ya es suficiente, ¿no? No, la política de inmigración. Y yo creo, yo quiero creer que el Papa está pensando en eso, es la política de creación de instituciones y de procedimientos y de maneras de actuar que permiten que la gente que viene de fuera se asimile, se integre, tenga empleos que le permitan vivir decentemente, etcétera, etcétera. O sea que es un asunto mucho más complejo
en fin, que estas simplezas que nos vende el gobierno. Sí, sí, Rafa, pues esto... Y por cierto, también la oposición en parte, ¿eh? También. Que esto, Rafa, claro, se simplifica muchas veces, ¿no?, de una manera muy llamativa, ¿no?, porque es un problema realmente muy, muy complejo, ¿no?, porque claro, pues todos nacemos donde hemos podido nacer, ¿no? Aquí tenemos un vasco además que suelen decir que... Pero yo soy un vasco renegado, o sea que no. Que no hay mejor sitio, ¿no?, donde nacer que el País Vasco. Pero bueno, pues claro, que gente que viene a nuestro país, ¿no?, buscando oportunidades, pero claro, hay una serie de cuestiones ahí, ¿no? Pues claro, que son muchas veces, pues por ejemplo, ellos se dedican a trabajos que no se quieren dedicar los españoles, pero claro, a lo mejor no se dedican los españoles porque están recibiendo unas pagas que les hacen poder permitirse renunciar a esos trabajos, ¿no? O sea, que hay muchísimas cosas, ¿no?, muy, muy difíciles, ¿no?, de ver, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo tú esta cuestión de la inmigración, aprovechando que ha venido el Papa? Pues a mí me ha sorprendido lo que ha dicho hoy también sobre vías legales más seguras, más cooperación internacional y evitar las redes de tráfico de personas. Yo creo que eso es un punto muy, muy importante porque hay mucha gente que hace su agosto. Pero dicho esto, la realidad estructural de Europa y de España es que tenemos una pérdida de dinamismo económico, de unas sociedades envejecidas con baja natalidad y que estos flujos migratorios, pues bien traídos, bien gestionados, no solo no es un problema, es una solución para muchos trabajos, como decía Miquel, ¿no? Trabajos en la agricultura, están los marroquíes, trabajos del empleo del hogar que vemos por la calle, muchas personas mayores acompañadas de migrantes, ¿no?, que están ahí, un sector también lo vemos en la hostelería, en sectores del turismo, los hoteles, tenemos la construcción, pues solo hay que ir a ver dónde se está construyendo para ver qué gente está ahí y todos son migrantes. O sea que es verdad que necesitamos estos migrantes y necesitamos, como dice el Papa, integrarlos con una esperanza de futuro compartida, de manera que no los veamos como unos entes extraños, sino como seres humanos a los cuales tenemos que animar, integrar, ayudar y mirar por los otros. Unas sociedades muy egoístas que nos miramos el ombligo permanentemente y nos cuesta darnos a los demás. O sea que yo creo que el Papa ha sido en este asunto muy claro. Bueno, hombre, en este tema, en nuestro caso, ¿no?, en el caso español, en realidad, dentro del ámbito europeo, los españoles hemos tenido suerte con el tema de la inmigración. No solo porque ha habido un flujo migratorio muy importante, y de hecho el Banco de España hace nada publicó un trabajo que muestra que prácticamente la casi totalidad del crecimiento del producto por habitante en los últimos años se debe al flujo migratorio exterior que hemos ido recibiendo, ¿no? Pero digo que hemos tenido suerte porque en España hay unos 10 millones de extranjeros residiendo legal o ilegal. Bueno, ilegal no hay nadie. Regular o irregularmente. Yo creo que es más preciso. Bueno, pues de esos, la mitad son latinoamericanos. O sea, son personas que digamos que pertenecen al mismo ámbito cultural que los españoles, con peculiaridades, las mismas que hay en España entre las diferentes regiones. O sea, no nos confundamos en esto, ¿no? Con lo cual, la integración de estas personas con algunas excepciones, sobre todo de Centroamérica, pues la integración de estas personas sigue un cauce natural que es muy favorable, ¿no? Luego tenemos otra cuarta parte de inmigrantes que son europeos, y que, aunque no hablen nuestro idioma y se lo aprendan, sin embargo, pues pertenecen también a ese mismo ámbito cultural en el que estamos metidos todos los europeos y también los latinoamericanos, ¿no? Y solo nos queda una cuarta parte de inmigrantes que proceden de África o de Asia,
De Asia hay pocos. Fundamentalmente son chinos, que son, digamos, la parte menos conflictiva que hay de la inmigración. O sea, que al fin... Y bueno, y de la parte africana, la mayor parte son marroquíes, que yo siempre he dicho que tienen una afinidad cultural con España bastante importante, aunque es verdad que la diferencia religiosa no deja de ser relevante, ¿no? Con lo cual, digamos que las necesidades de esfuerzo y de instituciones para favorecer la integración son menores que en otros países europeos, pero hay que abordarlas. Y yo creo que en España esto se aborda insuficientemente, salvo por algunas, por ejemplo, por la Iglesia, ¿no? El otro día vimos al Papa ahí en ¿cómo se llama este? Movistar Arena. No, en el Movistar, no, hombre. Bueno, no me acuerdo ahora, un sitio de Madrid, ¿no? De Vallecas. Sí, de Cáritas. De Cáritas, ¿no? O sea, tenemos algunas, efectivamente hay ONGs, instituciones, algunas de ellas de la Iglesia, etcétera, que operan en este terreno, pero eso habría que fortificarlo muy importantemente. Y luego hay otro aspecto que, sin embargo, es bastante negativo. Y es que la facilidad inmigratoria que existe en España nos ha conducido a tener una economía con un sistema productivo que es cada vez más débil. Porque claro, o sea, los sectores de mayor intensidad tecnológica y tal, pues son mucho más débiles en España que en casi todos los países europeos. Entonces, y esto está facilitado por el hecho de que hay trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, que están dispuestos a aceptar bajos salarios. Y por tanto, el esfuerzo que tendría que hacer España no es solo el de asimilar o integrar, sino también el de hacer más complejos los conocimientos y las actividades donde participan no solo los españoles, sino también los inmigrantes. Bueno, desde luego, Rafa, esto nos va a llevar... Va a ser un tema que nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Porque sí, va a estar ahí, ¿no? Pero bueno, por tocar otro tema también, hablando del informe del BVA, bueno, vosotros me contáis que os ha llamado la atención. A mí me llamaba mucho la atención la subida de los precios de la vivienda de los que están hablando, ¿no? Porque bueno, un 17% entre este año y el que viene, aparte de lo que ya está subiendo, ¿no? Y que luego, pues que en todas las encuestas del CIS ya está saliendo la vivienda como el principal problema de la sociedad española y demás. Eso me parecía especialmente preocupante, ¿no? Sí, es debido también a esta entrada de mano de obra. Es decir, si entran 500.000 al año y el BBVA habla de más de 500.000 al año este año y el que viene, pues estamos hablando de mucha gente que demanda vivienda y que como muchos no encuentran vivienda porque los precios son altísimos o no hay suficiente oferta y el gobierno no ha hecho nada por aumentar la oferta de vivienda, pues digo, para que el sector privado construya, reduciendo impuestos o facilitando trámites administrativos, o lo que ahora está más de moda, que es la producción industrial de vivienda. Es decir, que hay fábricas que se dedican a hacer pues los muros, todo lo que es la vivienda y terminarla, y que tarda 6 meses en ponerse en funcionamiento la casa. O sea que eso es un tema que hay que abordar, porque esos precios vienen de esa escasez de la oferta. Pero como mucha gente no puede comprar, pues alquila. Y los alquileres también por las nubes. O sea que, desgraciadamente, la gente joven, que antes, pues a nosotros, nuestros padres, nos dieron un modo de vida, nos dieron una forma de trabajar, una carrera profesional, y nos dejaron ahí, arréglate ahora ya que eres médico, ingeniero o electricista, búscate la vida, ¿no? Y nos comprábamos una casa. Pues ahora no, ahora las familias ya se ha puesto de moda el que los padres tienen que ayudar a los hijos a pagar la entrada para una vivienda y poder pedir una hipoteca. O sea que yo creo que este es un tema, no es el primer problema de España, con diferencia, vamos, y es muy complicado resolverlo en el corto plazo.
Bueno, es que además de lo que has dicho, Rafa, luego hay aspectos regulatorios que son muy importantes. Por lo que yo he leído, bueno, pues han cambiado las normas de edificación digamos, inspiradas en este espíritu ecologista que nos ha invadido en todas partes, que lo que han hecho es aumentar extraordinariamente los costes de la construcción. O sea, que no es solo un problema de que haya suelo, haya más suelo, etcétera, sino que además los propios costes de la construcción son más altos, ¿no? Con lo cual, pues, en fin, el problema se ha ido complicando cada vez más, ¿no? Y en esto, pues, efectivamente, habría que dar un vuelco importante, dedicar recursos a la construcción de viviendas sociales, y bueno, y empezar a darle salida al asunto, ¿no? Y en esto, claro, tienen que estar implicados todas las administraciones, no solo la administración del Estado, sino las autonómicas y locales. Y habría... Si a ello unimos que de vez en cuando el gobierno le da por topar los alquileres, eso también, en contra de toda la teoría económica que dice que eso es un desastre, pues claro, la gente no coloca una vivienda que podía estar en alquiler, pues prefiere no ponerla porque hay ocupas o porque no puede subir con el IPC. Es decir, que si hay un intervencionismo, digamos, pues nefasto por parte del gobierno en el sector, no solo no se construye vivienda social, que es lo que habría que hacer desde hace ya muchos años para poder resolver el problema que tenemos ahora, sino encima no poner trabas a que la gente pueda alquilar libremente y poner los precios que considere oportunos para poder sacar más oferta de vivienda en alquiler. Bueno, además, si hay más oferta de vivienda en alquiler, los precios no subirán tanto. Claro. Porque claro, que el problema... Yo he leído que creo que es en Barcelona, que cada vez que sale un piso al alquiler, joder, hay 1000 personas que quieren alquilarlo. Claro, en esas circunstancias, el dueño del piso dice, esto es jauja. Y que claro, los precios son desorbitados, obviamente. Muy bien. Bueno, pues se nos ha ido ya un poco el tiempo. Nos dejamos temas en el tintero, pero tenemos que terminar. Así que muchas gracias a Miquel Buesa, Muchas gracias. Rafael Pampillón y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.